Vale, pues cuando quieras, Pablo. Vale, genial. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos con la sesión de tarde de este primer día del segundo Congreso CITORI. Prepárense para una de las ponencias más esperadas. Recibimos a la doctora María Rodríguez Bailón, terapeuta ocupacional, doctora en neurociencias cognitivas y del comportamiento, vicedecana de estudiantes, extensión universitaria y diversidad, con 10 años de experiencia como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga y gran trayectoria investigadora. Le acompañan Ana Clara Stott, terapeuta ocupacional, profesora, investigadora y responsable de la Unidad Docente Asistencial de Terapia Ocupacional en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Su trabajo de investigación se centra en áreas como la neurorehabilitación, la autoconciencia tras un ictus y la evaluación de la capacidad de conducción en personas con daño cerebral. Junto a ella se encuentra Jorge Clavijo Ruiz, terapeuta ocupacional especializado en neurorehabilitación. También desempeña su labor en investigación realizando el doctorado en la Universidad de Málaga, donde imparte clases en el grado. Es conocido por su cuenta de El Terapeuta Ocupacional y el podcast más referente en terapia ocupacional, Hablando de todo. La ponencia que llevarán a cabo, protocolo de evaluación cognitiva del desempeño en la conducción en personas con ictus, nos mostrará las tendencias que definirán el futuro de la terapia ocupacional. Es un honor tenerles por aquí y estamos deseando aprender de ustedes. Adelante, cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos los tres ponentes, Jorge, Ana y yo, María, y vamos a comenzar esta exposición explicando un poco el trabajo que nosotros hemos llevado a cabo estos años en relación con el tema de la conducción y específicamente en este protocolo que hemos diseñado para la evaluación en personas que presentan un accidente cerebrovascular. ¿Podéis ver bien la presentación? Sí, ¿no? Sí, la presentación se ve bien. ¿Y queréis quitar el cuadradito de la parte superior? Vale, ahí. Estupendo. Bueno, pues a modo de presentación, simplemente deciros que, bueno, pues que... A ver, ¿esto cómo se pasa? Aquí, vale. A modo de presentación, bueno, pues aquí estamos tres de las 5 personas que principalmente hemos llevado a cabo este proyecto y era de justicia también presentar a todos los miembros de este equipo. Nosotros hemos colaborado con Cándida Castro, que es psicóloga, especialista en conducción, y ella es catedrática de psicología en la Universidad de Granada. Junto a ella, allá por el año 2020, pues un grupo de intrépidos terapeutas, pues nos juntamos con ella porque nos preocupaba mucho el tema de la conducción y era una actividad que, bueno, pues que era bastante demandada en personas con ictus. Entonces, bueno, pues a través de la colaboración solicitamos varios proyectos con financiación que conseguimos tanto en la Consejería de la Junta de Andalucía como también un contrato menor que conseguimos con la Dirección General de Tráfico de la DGT para poder desarrollar este proyecto de evaluación en estas personas con ACV. Aquí vemos pues a Ana Clara Sot, a Lucía Lafarga, que es la que está a la derecha nuestra y que también ha sido terapeuta ocupacional y técnica de este proyecto de investigación, y Jorge Clavijo, que está ahí. Y nosotros somos pues de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Bueno, ahí, vale. A la flechita. Vale. Bueno, yo voy a explicar un poco, voy a contextualizar un poco en el tema de la conducción, ¿no? Nosotros tampoco es que seamos unos amantes, ¿no?, de la conducción, es decir, que esta actividad no es una cosa que a nosotros como que nos pareciera súper ultra significativa, ¿no?, para el equipo. Sin embargo, sí que escuchamos las demandas y las necesidades de muchos de los pacientes con ACV, ¿no?, que de alguna forma pues trabajábamos con ellos en trabajos de investigación o también, bueno, pues estábamos en contacto con terapeutas ocupacionales que sí trabajaban en la clínica, ¿no? Y una de las cosas que estas personas demandaban más era la necesidad de volver a conducir, ¿no? Porque en muchos casos, pues bueno, pues la conducción en muchas de las personas han sido
actividades muy importantes, muy relevantes en su vida y que han ocupado un rol muy central en sus vidas, pues por ejemplo, especialmente en personas, en hombres más que en mujeres, pero en mujeres también, ¿no? Pues porque han sido los encargados de llevar a las personas, de su familia y bueno. Entonces, la conducción en realidad es sinónimo de dependencia, es sinónimo de libertad y también implica un rol social porque nos permite conectarnos con otras personas en otros lugares que están fuera de nuestra comunidad y de nuestro vecindario, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades donde las distancias pues son grandes, ¿no? Y también en realidad pues es un sinónimo también de autonomía, ¿no? De poder realizar las actividades de una forma autónoma y que nosotros podamos controlar en cualquier momento, ¿no? Y nos permite interaccionar con el entorno. De hecho, en algún momento es verdad que hemos hecho a mí me han hecho alguna entrevista acerca de la participación comunitaria y vemos que en muchos de los casos, si las personas no pueden acceder a los recursos, ¿no? A esos lugares donde se están planteando las actividades, pues es muy difícil que estas personas puedan interaccionar con el entorno. Entonces, el tema del transporte es algo básico que lo que hace es poder conectar a unas personas con otras y que las personas realmente puedan participar y puedan ser ciudadanos de pleno derecho, ¿no? Entonces, de alguna forma, la actividad de conducción está muy relacionada con la autoestima, porque es la capacidad que tú tienes de manejar un vehículo, ¿no? Y el control que tú tienes para poder desplazarte, y está relacionado totalmente con la calidad de vida percibida por estas personas, ¿no? Aquí queremos dejar claro que la actividad de conducción es una actividad muy significativa y muy importante para muchas personas. Vale, pero a la vez la actividad de conducción, aparte de ser muy importante, también es una actividad muy compleja porque requiere, como pongo aquí, una integración simultánea de muchos estímulos, de muchos recursos cognitivos, emocionales, es decir, se pone en juego pues muchos estímulos y entonces nosotros se requieren como muchas capacidades y muchas habilidades para poder responder adecuadamente de una forma segura para poder hacer un desempeño de esta actividad de la conducción. Entonces aquí pongo como dos bloques, aunque realmente si nosotros podríamos tener una conferencia como más extendida en el tiempo, hablaríamos de muchos más recursos o demandas, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, así los dos bloques estaría por un lado las habilidades sensorioperceptivas, que, bueno, incluyen pues toda la cuestión sensorial y de percepción para gestionar, de alguna forma, para conectarlas con las acciones motoras que luego después las personas requieren a la hora de controlar un vehículo, ¿no? Y lo que hacen estas habilidades sensoriomotoras es que permiten también una rápida toma de decisiones y unas adaptaciones pues, a todas las condiciones cambiantes del entorno. Porque es verdad que, bueno, nosotros realizamos una actividad cotidiana de la vida diaria de una forma estable, fija, con una rutina en nuestra casa, como por ejemplo hacer el desayuno o ducharnos, pero la conducción es otra cosa diferente, es decir, hay un entorno que cambia mucho y que nosotros tenemos que tener unas habilidades sensoriales y perceptivas que guíen unas acciones motoras muy rápidas para poder responder a estas situaciones que pueden ser muy cambiantes y pueden ser muy demandantes, ¿no? Aquí, bueno, pues hablan de que incluso un 90% de la información necesaria para poder conducir correctamente pues va a provenir del sistema visual. Eso no quiere decir que sea solo lo que se necesita para conducir, pero que es verdad que el tema de la visión es fundamental, ¿no? Y por eso también en todos los protocolos de evaluación, pues inicialmente tenemos que descartar que haya alteraciones a ese nivel más básico, ¿no? Visual, perceptivo, ¿no? De ahí nosotros vemos que, bueno, nosotros y muchísimos más autores, vemos que hay otras demandas que están relacionadas con las habilidades cognitivas, ¿no? Por un lado, la velocidad de procesamiento y la velocidad de reacción, que también conecta con las respuestas motoras, es decir, que a nosotros, bueno, pues se nos cambia un semáforo de ámbar a rojo y tenemos que frenar en un momento dado. Entonces, eso tenemos que percibirlo y luego después reaccionar, ¿no? Entonces, esa velocidad de procesamiento tiene que ser adecuada para poder responder a todas esas demandas que requiere el tráfico, ¿no? También ponemos aquí el tema de la conciencia, que eso también es un trabajo que además
bueno, actualmente también está llevando a cabo Jorge, y en colaboración, por supuesto, con Ana, ¿no? Que también ve a muchos pacientes en la clínica en relación con esto, porque es fundamental que las personas sean conscientes de sus capacidades y sus limitaciones a la hora de poder desempeñar esta actividad, adaptar la ruta, adaptar el modo en el que tienen de transportarse, adaptar todo, ¿no? Y conducir más despacio, conducir en carreteras que sean más familiares, de noche o de día. Es decir, el tema de la conciencia es fundamental para que haya una conducción segura. Por otro lado, todo el tema atencional, ¿no? Aquí, ¿verdad? La conciencia la hemos metido aquí, pero bueno, velocidad de procesamiento y atención y visual, como que se conjuga todo, porque en realidad la atención es fundamental. Es decir, nosotros tenemos primero que aguantar durante un tiempo. Es verdad que la actividad de conducción en muchos casos requiere una atención sostenida, porque tenemos que procesar muchos estímulos durante mucho tiempo, sobre todo en viajes que son más prolongados, y no podemos, esa atención sostenida no puede caer porque nosotros tenemos que seguir respondiendo a los estímulos, pero también necesitamos una atención selectiva, también necesitamos un control inhibitorio, ¿no? Todos estos procesos atencionales para localizar los diferentes estímulos, para poder atenderlos, procesar esa información y emitir una respuesta correcta en base a lo que la escena pida, ¿no? En ese momento. Y además también para un control ejecutivo, que también estaría un poco relacionado con las funciones ejecutivas, ¿no? En cuanto a tomar decisiones, pero también en cuanto a inhibir ciertos comportamientos que en realidad no casan en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las cuestiones atencionales de función ejecutiva son importantes. Pero además también necesitamos componentes de memoria, ¿no? Sobre todo de trabajo y semántica. Semántica en relación con el conocimiento de las señales de tráfico. Tenemos que conocer y saber qué significa un semáforo en rojo, qué significa un stop, ¿no? Eso es el conocimiento del mundo, pero en relación con este mundo del tráfico y de la conducción. Y también con la memoria de trabajo en el sentido de que nosotros tenemos que tener activo de alguna forma. Pues, por ejemplo, si acabamos de ver una señal de 80, tenemos que tenerla activa, aparte de haberla atendido, tenemos que memorizarla o recordarla para que en ese tramo, hasta que no nos aparezca otra señal, nos mantengamos en 80, ¿no? Entonces, esa memoria de trabajo también la requerimos. Como digo, las funciones ejecutivas son fundamentales porque tenemos que tomar decisiones todo momento, cuando tengo que entrar a la rotonda, cuando tengo que frenar, cuando tengo que girar hacia un lado, hacia otro. La planificación, totalmente, sobre todo en procesos más iniciales, antes de meternos en el coche para ver qué ruta, como he dicho antes, qué vehículo escoger, cuándo hacer ese viaje, etcétera, y el control inhibitorio que lo hemos comentado antes en relación con la atención. Y después, bueno, pues no sé, como una habilidad que podría un poco contener otros procesos cognitivos más aislados, como es la predicción del peligro o la estimación de los riesgos, ¿no? Que nosotros también, ahora después os la comentarán Ana y Jorge, que tenemos algunas evaluaciones en las cuales, bueno, pues tienes que atender, tienes que percibir, tienes que atender y luego después tienes que tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en esa estimación del riesgo pues se ponen en juego diferentes habilidades, ¿no? A la hora de detectar un posible peligro que pueda ocurrir en la carretera y a la cual pues tú tienes que tener una velocidad de procesamiento para responder de una forma correcta con una respuesta motora, ¿no? En este caso, pues metiendo una marcha, girando el volante o acelerando, frenando, ¿no? Vale, bueno, pues cuando las personas, o sea, esto yo creo que un poco todas, no sé el público que tenemos aquí, pero bueno, yo creo que todas son estudiantes o terapeutas ocupacionales y sabemos que tras una CV pueden ocurrir diferentes tipos de alteraciones, ¿no? Es decir, la CV en algunas ocasiones, no en todas y de muy diferente manera, pero en muchas ocasiones conllevan algunas alteraciones motoras y algunas alteraciones cognitivas, ¿no? Las alteraciones motoras pues pasan por un problema de control motor, por una espasticidad, por varias cuestiones. Pero sin embargo, estas alteraciones motoras, lo que demuestra la literatura y también la clínica es que, y la tecnología, obviamente,
es que a día de hoy la industria del automóvil se ha adaptado para que personas con diferentes alteraciones motoras, y ya no te hablo de una hemiplegia o una hemiparesia, sino una persona con casi una paraplegia o una tetraplegia, perdón, puede volver a conducir si se le adapta, ¿no? Hay diferentes compensaciones en el coche que pueden realizarse para que esta persona pueda conducir, aun cuando pues, no tenga la movilidad total en sus 4 extremidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas cosas como el pomo, como por ejemplo el doble aro que sirve para frenar y para acelerar, ¿no? O, por ejemplo, como un asistente ahí con diferentes dispositivos de intermitente y demás, que lo llevamos más a la derecha y no tenemos que estar en la izquierda poniendo diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, hay diferentes modificaciones o compensaciones que se pueden hacer en el coche, que entonces compensa totalmente estas alteraciones motoras que pueden presentar estas personas. Y luego, por otra parte, nosotros hemos visto que la actividad de conducción requiere habilidades cognitivas y esto, claro, el problema es que las personas con ACV también pueden presentar alteraciones cognitivas y también pueden presentar esas alteraciones cognitivas que son necesarias para conducir, como hemos dicho antes, velocidad de procesamiento, atención, percepción, memoria, funciones ejecutivas, percepción de peligros, toma de decisiones. Claro, y estas cuestiones sí que a nosotros nos preocupan más, porque claro, esto no tiene tanta compensación. Hay algunas cosas que ni aun cuando nosotros le entrenemos y tal, se van a poder compensar, como problemas, por ejemplo, de negligencia atencional. Eso es complicado porque eso es incompatible con la conducción, porque si nos atendemos hacia un hemicampo visual, la persona no podría volver a conducir. Hay otras cosas que a lo mejor se pueden entrenar, pero claro, hay que estudiar caso a caso. Sin embargo, bueno, lo que sí sabemos es que esas alteraciones cognitivas van a impactar de una forma negativa en la capacidad que tiene la persona para conducir de manera segura. Y esta es la cuestión. Es una actividad, la conducción, importante, pero muy difícil y que además entraña un grave peligro si se hace mal, tanto para la vida de la persona como para la vida de las personas que estén conduciendo en ese momento, ¿no? En la carretera. Vale, así a nivel un poco general, os comentamos aquí en qué 3 niveles se podría un poco estructurar la actividad de conducción según un modelo que se plantea, que se llama el modelo de Micon, ¿vale? Que, bueno, pues que este modelo tiene bastante tiempo, ¿no? Pero sin embargo es como bastante vigente y bastante actual para explicar cómo la actividad de conducción se puede un poco estructurar, ¿no? Y Micon lo plantea en 3 niveles, ¿no? Un nivel que estaría como más alto, que es el nivel estratégico, donde ahí se ponen en juego, de alguna forma, los objetivos del viaje, es decir, dónde quiero ir, la planificación general del viaje, ¿no? Esto está más relacionado con las funciones ejecutivas, ¿no? Este nivel, ¿no? Porque yo tengo que planificarlo previamente y tengo que ver también cuáles son los pasos que yo tengo que ir dando para poder realizarlo, ¿no? Si yo tengo que ir al dentista o donde sea y además el dentista cierra a las 5, yo tengo la cita a las 5, yo tengo que planificarme bien para poder llegar a la cita a tiempo. Y si además, yo qué sé, por lo que sea, hay obras en la ruta o en el camino del dentista, pues yo tengo que resolver la dificultad y tengo que planificarlo antes. Y además tengo que evaluar los costes y los riesgos, ¿vale? Este nivel, de alguna forma, aborda estas cuestiones más estratégicas de planificación relacionadas con la función ejecutiva. Por otro lado, estaría un nivel táctico, ¿no? Que hace referencia a esa gestión de las circunstancias que van ocurriendo mientras nosotros estamos conduciendo y todas las maniobras o todas pues, las condiciones, las decisiones, los comportamientos para poder conducir y, por ejemplo, llegar al dentista ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, sería de alguna forma, pues, adelantar, ¿no? Por ejemplo, o coger una rotonda o parar en un semáforo, ¿no? Este sería, bueno, pues, cómo vamos a gestionar esas circunstancias que van ocurriendo en la conducción y que yo tengo que ir haciendo para poder conducir, ¿no? Y luego, en el nivel más básico estaría el nivel operativo,
que esto también hace más referencia a esa memoria procedimental, a esa cuestión más motórica, ¿no? En la cual, bueno, pues estamos abordando esa rutina automática que tenemos para operar un vehículo, para meter la marcha, para frenar, para poner los intermitentes, ¿vale? Y el tiempo de reacción, es decir, nosotros cuando frenamos, pues tenemos que frenar cuando toca, ¿vale? Pero esto es como el acto motor, ¿no? Cuando ocurre algo de frenar o de acelerar cuando toca, ¿no? Entonces, eso sería más el nivel operativo. Vale. Bueno, esto os cuento un poco y os contextualizo un poco eso, lo que es la conducción, os contextualizo qué pasa en personas con ACV, os contextualizamos un poco los modelos teóricos que hay detrás para explicar la actividad de conducción y ahora ya como que me introduzco un poco a justificar el porqué de nuestro proyecto, ¿no? ¿Por qué nosotros, bueno, aparte de que es relevante y demás, por qué nos metemos en hacer este protocolo de evaluación de conducción en personas con ACV? Entonces, bueno, con un trabajo que hicimos con Natalia Lucena, que es una terapeuta ocupacional que hizo un trabajo final de máster, ella cogió o intentó encontrar, que no fue fácil, terapeutas ocupacionales que trabajaran en el ámbito de la conducción y en el ámbito neurológico en España. Y entonces le hizo una entrevista semiestructurada para conocer bueno, pues las experiencias que tenían estas terapeutas ocupacionales en el trabajo con este tipo de actividad, en este tipo de colectivos, ¿no? De personas. Entonces, bueno, pues nos revelaron resultados que a nuestra vista, o sea, desde nuestra opinión, justifican mucho el por qué hacemos este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, algunas terapeutas ocupacionales nos contaban que de los pacientes con los que trabajaban con ACV o con alteraciones neurológicas, que muchas personas, por ejemplo, con ACV, nunca dejaban de conducir tras la ACV. Y eso es bastante grave porque, bueno, según el reglamento de conductores, pues bueno, cuando una persona tiene una condición de salud que podría alterar el desempeño de la conducción, tiene que, por supuesto, notificarlo la DGT y seguir como todas las pautas necesarias para valorar su aptitud para seguir conduciendo, ¿no? Entonces, eso se lo encontraba. Estas terapeutas ocupacionales se encontraban que muchas personas es que no le daban importancia y seguían conduciendo, ¿no? Y luego también nos decían mucho que estas pacientes con ACV no conocen el proceso legal, es decir, no saben cuál es la ruta, nunca mejor dicho, que tienen que seguir cuando tienen una ACV para valorar su aptitud o no de volver o de seguir conduciendo. No se conoce, ¿no? También ellas nos decían qué proceso de evaluación y intervención llevaban, ¿no? Muchas de ellas nos decían que no usaban pruebas estandarizadas porque en realidad no las conocían ni sabían que existían ni nada. Entonces lo que hacían era simplemente observarlo, ¿no? Hacían como unos guiones de observación y los observaban, ¿no? Observaban cuando podían. ¿Cómo lo hacían? Pues en algunos casos, algunas terapeutas nos dijeron que tenían como juegos de videojuegos, ¿no? Y compraron, no un simulador como tal, pero sí que tenían un volante o lo que sea, y entonces otra gente lo hacía, pues bueno, pues en algún momento, pues ese nivel más, que decíamos antes, más operativo, pues se metían en el coche y veían a ver si podían, pues eso, girar el volante, meter el embrague o, ¿no? Controlar los intermitentes, etcétera, ¿no? Y luego, en relación con la intervención, pues algunas personas nos decían que contactaban con la autoescuela, otras que usaban los recursos a su disposición, pues ya os digo, creatividad e imaginación, como tenemos los terapeutas ocupacionales, en ver un poco cómo podemos evaluar eso. Y luego otra cosa que nos decían es que, claro, muchos pacientes igual podían volver a conducir, como decíamos antes, para paliar o compensar esas alteraciones motoras, pero eso era un coste muy grande, porque es verdad que adaptar un coche, pues bueno, pues cuesta, ¿no? Esas adaptaciones cuestan, ¿no? Y finalmente el uso de simuladores, pues muchas de ellas lo consideraban un paso clave antes de acudir a la autoescuela y hacer adaptaciones, pero ellas decían que no se utilizaban principalmente porque no las tenían. En algunos casos sí nos habían dicho que tenían simuladores, pero en muchos casos no. Entonces, con toda esta información, pues nosotros
justificamos un poco el proyecto que nosotros presentamos, ¿no? Primero, la importancia y la relevancia de la actividad de conducir para las personas que han sufrido una CV, ¿no? Principalmente, y por donde he empezado yo esta ponencia, ¿no? Luego, tras una CV hay una posibilidad de afectación de esas funciones cognitivas, que son justamente las que son necesarias para la conducción. Entonces, con estas personas tendríamos que trabajar, porque justamente estas alteraciones son las necesarias y pueden estar limitadas, ¿no? Luego, viendo la literatura, viendo un poco el panorama clínico español, pues veíamos que había una necesidad de pruebas on-road, ¿no? Que esto lo van a explicar mis compañeros, pero son esas pruebas que se hacen en carretera, es decir, viendo y observando a la persona conduciendo, ya sea en un simulador o en un coche real, ¿no? Pero esas pruebas, para que sean rigurosas, pues tienen que tener unas buenas propiedades psicométricas. Es decir, tienen que medir lo que pretenden medir, tienen que medirlo independientemente del evaluador que lo mida, es decir, que haya una fiabilidad interobservador, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, Devo en una revisión sistemática ya lo determinaba, que necesitamos pruebas con esas propiedades psicométricas, ¿no? Y luego también lo que veíamos nosotros en España es que faltan protocolos de evaluación en el contexto español, ¿no? Y que se validen, porque es verdad que nosotros nos ponemos a revisar la literatura y vemos realmente que, bueno, pues que hay protocolos en Australia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Que bueno, pero claro, eso hay que adaptarlo y hay que adaptarlo pues a nuestro propio reglamento de conductores, a nuestras señales, a nuestro contexto español, ¿no? Entonces había una falta de eso, ¿no? Y luego también indicábamos en esos niveles que os he explicado antes de ese modelo de Micon, ese nivel estratégico, pongo aquí dimensión, pero ese nivel estratégico que es eso de planificar, bueno, un poco comparar los costes-beneficios, los riesgos, todas estas cosas que hablábamos antes, ¿vale? Ese nivel estratégico, eso de ahí no tenemos. Había una falta, pero eso a nivel mundial, de evaluar esa dimensión o ese nivel con una prueba que, bueno, pues que sea fiable, sea válida, que tenga buenas propiedades psicométricas, ¿vale? Entonces, todo esto son como de alguna forma los gaps que nos justifican el proyecto. Entonces, bueno, y con esto ya acabo y doy paso a mis compañeros. Nuestros objetivos con este proyecto fueron diseñar y validar el protocolo de evaluación en el contexto español de personas con ACV y principalmente lo hicimos de dos formas, ¿vale? Por un lado, queríamos ver qué conjunto de pruebas off-road, quiero decir fuera de carretera, podrían predecir cómo la persona podría conducir, ¿no? La actitud para poder volver a conducir, ¿vale? En personas con ACV. Entonces, claro, ahí lo que hicimos fue hacer una búsqueda en la literatura de qué pruebas se habían mostrado más válidas y más predecibles para conducir en otros contextos que no fueran el español. Y de alguna forma traérnoslo a nuestro contexto y comprobar si realmente aquí también tenían ese valor predictivo. Y también cuáles son, qué habilidades miden, si es una aislada, si es un conjunto de pruebas, etc. Y dentro de las pruebas off-road, que son eso fuera de carretera, también la que os digo antes, ¿no? De ese nivel estratégico, pues diseñar y elaborar una prueba que pueda medir y evaluar ese nivel estratégico, ¿no? Que esa es la prueba de estrategia de planificación para la conducción en mapa, ¿no? Eso por ahí. ¿Por qué queríamos también pruebas off-road? Porque en muchos de los casos nosotros también nos tenemos un poco a adecuar a las condiciones y circunstancias que tienen las personas en la clínica, ¿no? Las terapeutas. Entonces, en muchos de los casos, aunque el gol estándar pues, pueda ser montar a una persona en el coche o en el simulador, en muchos de los casos estas terapeutas o estos centros no tienen esos recursos, no tienen ni simulador, ni tampoco pueden ir a la autoescuela, gastarse el dinero, ¿no? Entonces, queríamos saber en qué medida estas pruebas o ROAS que son más accesibles, más fáciles de administrar y más baratas, podrían predecir ese desempeño en la conducción, ¿vale? Y por otro lado, en otro bloque tenemos la prueba on-road, que eso nos lo va a explicar Ana, porque de alguna forma queríamos diseñar y validar una prueba
que permitiera conocer pues, la actitud que tiene la persona al volante, ya fuera en simulador o en un coche real. Entonces, se diseñó una prueba observacional que pudo medir el desempeño en la conducción. Sí, listo. Hasta aquí. Bien, pues un poco como comentaba María, ¿no? El hecho de, oye, falta un protocolo de evaluación cognitiva, ¿no? Para medir todas esas habilidades necesarias para conducir de manera segura, ¿no? Sobre todo en personas pues, que han sufrido un accidente cerebrovascular. Y tal como ella introducía, una de las cosas que se hizo, lo primordial y lo principal, fue buscar, ver qué hay en la literatura científica, qué nos dice de pruebas que se utilicen en otros contextos que sean distintos al español, oye, para traerlas aquí y ver la capacidad predictiva, ¿no? O qué puede ayudarnos aquí en España. Entonces, bueno, para ello nosotros contamos primero con un grupo de participantes maravillosos que nos ayudaron y estuvieron ahí con nosotros en este proyecto, donde tuvimos un total de 45 personas conductoras que habían sufrido un accidente cerebrovascular. Y bueno, pues un poco los criterios de inclusión que tuvimos en cuenta fueron pues, que hubiesen sufrido un accidente cerebrovascular, ya fuese isquémico, hemorrágico y que estuviesen en fase crónica y, por supuesto, una autorización médica para participar en este estudio. Luego también, pues, que tuviese una edad comprendida entre 18 y 70 años, que tuviesen el permiso de conducción vigente y que hubiesen conducido al menos hasta 3 meses antes del evento. Y, por último, que tuviesen suficiente movilidad para mantenerse de pie y, por lo menos en un brazo, para manejar palanca de cambio, volante y demás elementos del vehículo. Entonces, bueno, contamos con, como os comentaba, con un total de 45 personas conductoras, un 28,3% de mujeres, ¿no? Esa falta de más participación femenina, con una edad media de 56,3 años. Entonces, bueno, buscando en la literatura encontramos estas pruebas que fueron las que utilizamos en este protocolo off-road, ¿no? Esa parte fuera de carretera, y todas estas pruebas las vais a tener, o la tenéis en la página web que más adelante os vamos a enseñar, pero viendo un poco por encima, pues cogimos diferentes pruebas que midiesen dominios cognitivos, pues por ejemplo relacionados con la atención, como teníamos la UFO, la TMT, la Train Making Test, la CPT, luego también relacionado con la memoria, como era el caso del PASAT, la percepción de peligro y la toma de decisiones, como comentaba María antes, que era fundamental, que también vimos que era importante incluirlo, donde teníamos la What Happened Next o la Hazard Perception Test. Luego esa parte perceptivo y motor, que era también interesante incluirla, como el test de Luria, test de INECO, el psicotécnico de conducción, que es el que seguramente todos habéis pasado para sacar el carnet de conducir, y la VOSP. Luego, en relación a esa parte de función ejecutiva, con la Iowa, la 5Digit y la Weekly. Y por último, una parte de personalidad con la DOSPERT, la MDSI y la SPQR. Entonces, bueno, lo que queríamos ver es cómo todas estas pruebas que medían todos estos dominios cognitivos correlacionaban con ese desempeño de la conducción, teniendo en cuenta que nuestro gol estándar o nuestra evaluación estándar de referencia era la evaluación en carretera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue un poco ver esa correlación a través de un análisis y correlación bivariedad de Spearman, ¿no? Y entonces se seleccionó aquellas pruebas que habían mostrado un coeficiente de correlación mayor a 0,39, ¿no? Para incluirlo en un posterior análisis de regresión lineal. Además, también pues vimos ese desempeño en la conducción con ese juicio del instructor de autoescuela y lo dividimos por grupos tanto en sexo como en experiencia de conducción, y aquellas variables que mostraban pues una significatividad de un P menor a 0,05 también se incluyeron en ese análisis de regresión lineal, un poco para ver cómo estas variables, qué variable o qué pruebas podían predecir un desempeño posterior de conducción, o un apto o no apto en la evaluación en carretera. Entonces, bueno, todas estas pruebas las teníamos incluidas y a partir de aquí pasamos a esa parte de tricotomización, ¿no? Que es lo que veis aquí en pantalla, que esta parte es muy interesante, ¿no? Lo que veis se denomina tricotomización en serie, y entonces de todas esas pruebas que incluimos en el análisis de regresión lineal, seleccionamos aquella a través de un análisis de curva ROC, donde utilizamos el juicio dicotómico de la estructura de autoescuela, ese apto o no apto, calculamos el área bajo la curva, ¿no? de cada prueba, y seleccionamos aquellas cuya área bajo la curva era mayor de 0,70
y lo fuimos clasificando en función del área gris, ¿vale? El área gris es esa parte, ese porcentaje de participantes indeterminados. Entonces lo fuimos colocando en función de las pruebas que presentaban menor área gris, es decir, menor cantidad de participantes indeterminados. Entonces, a partir de aquí, para cada prueba, lo que se calculó fue los 2 puntos de cortes, aquel que corresponde a la máxima especificidad y aquel que corresponde a la máxima sensibilidad de cada prueba. De tal forma que teníamos 3 grupos, una parte de aprobados, una parte de suspenso y una parte indeterminado. Entonces, a partir de ahí, para cada prueba que se aplicase, pues podíamos tener aquellas personas que sacasen una puntuación mayor que ese punto con máxima sensibilidad, una puntuación menor a ese punto de máxima sensibilidad o que estuviesen entre ambos puntos de corte. Vamos a verlo con un ejemplo que así se ve más claro. La primera prueba que tenía menor porcentaje de participantes indeterminados, es decir, ese área gris, fue la VOS, las siluetas progresivas. Entonces, aquellas personas que sacaban una puntuación menor a 6, que es el punto de corte con mayor especificidad, estaban clasificados como aprobados. Y aquellas personas que sacaban una puntuación mayor a 13, que es el punto de corte con máxima sensibilidad, estaban suspensos. Aquellas personas que estaban entre ambos puntos, entre el 6 y 13, estaban indeterminados. Por tanto, pasábamos a la siguiente prueba, ¿vale? Y entonces esto se iría repitiendo hasta llegar a la última prueba, que era la de Hazard Prediction o Hazard Perception Test, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, del inicio que empezamos con 44 personas, solo acabaron aprobados 10 personas, una persona suspensa y 33 personas indeterminadas. Esto hace referencia a que, bueno, pues es necesario, las pruebas off-road ayudan mucho a esa toma de decisiones, pero no podemos basar únicamente en utilizar solo pruebas on-road, sino que tenemos que intentar abarcar lo máximo posible, en este caso, pues más pruebas off-road y también, pues si es posible, esa parte de prueba on-road o evaluación en carretera. Luego, hablando del nivel estratégico, como comentaba antes María, del modelo de Micon, tenemos la parte del nivel estratégico, ¿no? Con la prueba de estrategia de planificación para conducción en mapa. Lo que queríamos buscar es evaluar esa capacidad de planificación, ¿no? Función ejecutiva y tal, de la persona antes de llevar a cabo pues, esa evaluación en carretera y tal. Y entonces se organizó y se diseñó este mapa. Como veis, es un mapa que conecta una ciudad y un pueblo a través de 2 carreteras y donde la persona va a tener que llevar a cabo una serie de tareas para cumplimentar esta prueba. La persona va a tener este mapa, además de una regla donde va a tener una medición tanto del tiempo como la distancia para llegar a diferentes puntos de interés, además de un reloj donde podrá medir los tiempos, una tabla con los horarios de autobús y todo esto lo va a tener la persona encima de la mesa. Y nosotros le vamos a dar 5 tareas. 5 tareas de las cuales 3 se las vamos a dar de manera explícita, las cuales va a ser llevar a cabo una serie de compras que tiene que realizar, una cita en el dentista y llegar a casa del pueblo antes de una hora determinada. Entonces, el objetivo es que la persona diseñe la ruta que tiene que seguir para llegar a esa casa del pueblo y cumplir con todas esas tareas. Además, otra tarea se la vamos a dar durante el transcurso de la prueba, que sería la de recoger a un amigo que tiene una lesión en la pierna y tal. Y después otra tarea que nosotros no se la vamos a decir, pero que es inherente de la prueba, que sería la de cambiar el vehículo para poder moverse por el mapa, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a medir con esta prueba. Bien, pues a partir de aquí, esta prueba se pasó a un grupo experimental con 30 personas en fase crónica y lo que quisimos ver es cómo esta prueba correlacionaba con otras pruebas en relación a función ejecutiva, velocidad de procesamiento, memoria semántica, como podéis ver aquí en pantalla, donde incluimos, por un lado, un composite de funciones ejecutivas, el Train Making Test, el PASAT y el COMPAS de la SDSA. Luego también la puntuación de la velocidad de procesamiento de la UFO, la puntuación de la memoria semántica de la ROAD y de planificación con la variable precisión de la Spanish Weekly. Entonces, quisimos ver cómo correlacionaba la puntuación desempeño total de la COMAP con todas estas pruebas. Y vimos, pues bueno, que había una correlación moderada con tanto la COMAP con todas las pruebas que veis aquí en pantalla. Y además también quisimos ver cómo la coma podía indicarnos un poco un punto donde pudiésemos encontrar un deterioro cognitivo en este sentido y para ello utilizamos como referencia la variable precisión de la Spanish Weekly. Entonces, a partir de aquí,
lo que hicimos fue sacar, pues, a través de un análisis de curva ROC y se determinó un punto de corte de 61, ¿no? Entonces, pues bueno, vimos que en ese punto de corte 61 la coma presentaba una especificidad del 86% y una sensibilidad del 100%, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya te dejo a ti, Ana, que tú continúas. Sí. Yo pensaba que tenía que hablar de la coma, digo yo, ¿no? Vale, muy bien. Vale, pues hola, buenas. Yo voy a contar un poco, pues ya la otra parte que María ya introdujo previamente, para recordar un poquito que ya estamos ya avanzada la charla, que María comentó que nuestro proyecto consistía en una parte que es todo un protocolo fuera de carretera, que nos facilita a los clínicos que no podemos salir a carretera, pues por lo menos hacer un pequeño cribado previo, ¿no? Para tener una idea. Y ahora voy a explicar toda la parte que es de la creación de la evaluación en carretera, ¿vale? Para los clínicos que podamos tener la oportunidad de o montarnos en un vehículo de autoescuela o tener un simulador de conducción, cómo podemos valorar observando ese desempeño de la persona, ¿vale? Entonces, pues nos pusimos a ello porque, como bien dijo María, hemos visto que en la literatura, para que se pueda hacer una muy buena valoración o una valoración competente de la conducción, hace falta ver a esa persona en la carretera también. Pues vimos que aquí en España, pues no había evaluaciones de este estilo, ¿vale? Es verdad que en la literatura comprobamos que en otros países sí existía, ya llevaban un tiempo habiendo sido diseñadas e implementadas, pero el primer problema fue este que comento, ¿no? Que aquí en España no tenemos este tipo de valoraciones y tampoco para la población con la que estábamos trabajando. Y bueno, y entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? Porque si aquí no hay nada de esto, ¿cómo vamos a abordar esta parte tan importante de la valoración? Pues bueno, primero dijimos, bueno, ya que hay pruebas creadas, vamos a ver si podemos coger esas pruebas, traducirlas y adaptarlas al contexto español y a esta población y a ver qué tal. Pero claro, ya teníamos también evidencia previa de que todas estas evaluaciones que han sido creadas en otros contextos, en otros países, tenían pues unas cualidades psicométricas pues poco reguleras y también que, bueno, habían muchas que hacían una valoración, pero una valoración incompleta. Como por ejemplo dijo María, la mayoría ni siquiera contemplan la parte estratégica de la conducción. Entonces, bueno, nosotros queríamos que ya que vamos a traer estos modelos a España, vamos a traerlos en condiciones. Entonces, como veíamos que lo creado pues no respondía tampoco tanto a estas necesidades, decidimos pues ya empezar de cero y crear una valoración para que sea en este contexto español para personas con ACV. Y entonces así pues empezamos este follón de crear la primera evaluación observacional del desempeño de la conducción en España para personas con ACV, ¿vale? Entonces, de todos estos participantes que comentó Jorge antes, todas estas personas adultas, conductoras y con ACV, además de pasarles todo ese protocolo fuera de carretera, pues también le pasamos un protocolo de valoración en carretera, ¿vale? Diseñamos esta evaluación a través de un proceso que ahora os voy a comentar así un poco por encimilla, y los valoramos junto con una profesora de autoescuela, ¿vale? Que era la persona que nos iba a dar un poco también pues ese juicio profesional que es, como bien dijo Jorge, el gold estándar, ¿no? Que es al final la decisión, ¿vale? Que todo el mundo nos enfrentamos cuando queremos ver si podemos o no podemos conducir. Entonces, pues para crear esta prueba, bueno, nos basamos en todas las pruebas ya existentes, en toda esta literatura que hemos mencionado previamente, y una vez ya diseñadas empezamos pues a hacer todo este tipo de análisis estadísticos para testar, ¿no? Las propiedades psicométricas de la prueba que habíamos diseñado. Entonces, pues le hicimos 10.000 tipos diferentes de valideces y de fiabilidades, pero bueno, básicamente empezamos con esta validez de contenido que, claro, que en los casos de creación de este tipo de pruebas es muy importante porque nosotros necesitamos saber si ese constructo, ese contenido representado por todos los ítems de la prueba, pues tienen sentido, son entendibles, se relacionan con ese constructo, ¿no? Entonces, pues para ello hicimos la técnica Delphi contando con un panel de expertos, tanto en conducción como en valoración de personas con daño cerebral e investigación, un poco, pues bueno, para ver ese consenso, ¿no? Tanto por esa parte científica como por toda esta parte más clínica.
Una vez que ya tuvimos toda esta parte de consenso y ya teníamos como los ítems definitivos tras haber eliminado algunos o modificado otros que no habían alcanzado un consenso suficiente, pues ya teniendo ahí esa prueba empezamos a ver su consistencia interna, ¿no? A ver si esos ítems se podían agrupar dentro de un constructo concreto que era el que pretendíamos utilizar para evaluar. También vimos la fiabilidad interobservador para asegurarnos de que a pesar de que yo sea pues menos experta o otra persona más experta o que seamos distintos tipos de profesionales, que la prueba sea lo suficientemente sensible como para no discriminar entre tipos de profesionales y que valore lo que tenga que valorar. Y luego también analizamos distintos tipos de validez, por ejemplo, la convergente para ver con qué otro tipo de pruebas neuropsicológicas o cognitivas, como comentó antes María, se relaciona más, ¿no? Para ver exactamente, pues eso, qué tipo de procesos al final estamos valorando con esta prueba. La validez discriminante para ver si realmente esta prueba distingue del desempeño de personas con ACV o con ictus y personas que no lo tienen. También hicimos 2 valideces que nos resultaban muy importantes, que eran la predictiva y la diagnóstica. La predictiva en el sentido de que a nosotros nos interesa pasar una prueba y su resultado nos acerque a la realidad de la persona, nos acerque a lo que la persona realmente luego pueda hacer en una evaluación de conducción. Por eso era tan importante contar con la profesora de autoescuela, porque la profesora de autoescuela nos daba su juicio profesional y nos decía, pues mira, esta persona creo que está apta o creo que está dudosa o creo que está no apta, ¿vale? Para conducir ahora mismo. Entonces, todas nuestras pruebas tenían que aspirar a poder predecir, ¿vale? Siempre esto entre comillas, ese juicio que es el que nos interesa porque es el que representa la realidad luego, ¿vale? Y por último, pues claro, ver esa validez diagnóstica de la prueba, ¿no? Ver esa capacidad que tiene pues para distribuir los distintos resultados de esas personas y tener puntos de corte que nos indiquen, ¿no? Esas diferencias de desempeño. Entonces, cuando ya tuvimos esta pruebecilla creada, ¿vale? Pues nos salió una cosa muy bonita y muy compleja, pero bastante útil. Y entonces primero os voy a comentar un poco cómo se quedó esta prueba estructurada y ahora os comentaré los resultados que hemos obtenido. Entonces, la EDEC puede valorar, o sea, bueno, yo como evaluadora, como terapeuta ocupacional o neuropsicólogo o el profesional que quiera utilizarla, puede valorar a una persona que está conduciendo antes, durante y después de la conducción, ¿vale? Esta prueba inicialmente ha sido creada para personas con ACV, pero estamos ahora, pues, por ejemplo, con la tesis de Jorge, pues vamos a ampliar a personas con deterioro cognitivo leve y, bueno, y si alguien más quiere ampliar a otra profesión, a otra patología, a otra población, pues maravilloso. Pero bueno, ahora mismo la EDEC está creada inicialmente para personas con ictus. También ha sido creada para poder valorar los 3 niveles que comentó María previamente de la conducción, ¿vale? Sobre todo este estratégico que estaba tan infravalorado en todo lo que habíamos investigado, pero obviamente también el táctico y obviamente también el operativo. En esta prueba, cuando tú la pasas, tienes que tener una ruta prediseñada que dure un determinado tiempo o que recorra unos determinados kilómetros en los que tú te asegures que puedas observar distintos tipos de comportamiento durante la carretera. O sea, que puedas ver cómo responde a semáforos, a señales de tráfico de tipo stop, se da el paso, no sé qué, que vayas por autovía, que vayas por ciudad. Entonces, tienes que ser una ruta que la someta a la persona a distintas posibilidades de observación. Cuando nosotros pasamos esta prueba, por seguridad, siempre recomendamos que se pase en un turismo de doble control adaptado, ¿vale? Si la vas a pasar en un coche, que son normalmente, pues, los vehículos de autoescuela, ¿vale? Y, obviamente, lo suyo también es que esté la profesora de autoescuela, además de la evaluadora, ¿vale? Porque la profesora también siempre nos va a dar un juicio, pues, muy necesario. Pero también esta prueba la hemos diseñado no solo para pasarla en un vehículo real, sino también que está diseñada para poder hacerlo en un simulador de conducción, ¿vale? Hemos intentado, pues, cubrir distintas posibilidades de lo que los clínicos podamos tener en las terapias. Entonces, en esta primera parte, que es la valoración antes de conducir, nosotros, pues, podemos un poco ver estas partes más estratégicas de cómo la persona
se va a preparar para poder conducir de forma efectiva y de forma segura. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de vehículo vas a elegir? O sea, si yo ahora me ha dado un ictus y tengo una hemiparesia y me cuesta mucho mover el lado derecho de mi cuerpo o lo muevo lento o tengo más dificultades, pues tal vez yo, siendo consciente de todas mis capacidades y mis dificultades, yo tenga que elegir un vehículo automático o un vehículo con determinadas adaptaciones. Si yo no tengo plena conciencia de mis déficits, yo también tal vez esta elección la haga de forma errónea y poco segura para el desempeño que yo voy a tener luego. Entonces, estas partes pues las valoramos antes, al igual que me meto en el coche y veo si sé localizar o utilizar los distintos mandos o elementos del vehículo, si me sé o me recuerdo poner el cinturón de seguridad, ajustar el asiento, todas las cosas que uno hace como para decir, venga, ya estoy preparado para conducir bien, ¿vale? Todo esto es lo que podemos valorar antes. Una vez que nos lanzamos a la carretera, ¿vale? Aquí es donde ya la terapeuta observa el desempeño de cómo la persona va gestionando las distintas circunstancias que van surgiendo, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, tenemos varios ítems que van desde las partes operativas, las partes tácticas a las partes estratégicas, ¿no? Yo puedo observar y puedo puntuar y valorar cómo la persona, pues, gestiona el volante para llevar una curva o para mantener el vehículo recto, o cómo la utilización de esos pedales, ¿no? Todas estas partes más operativas, pero también puedo ver, ¿no? Cómo reacciona ante los semáforos, ante un peatón que va a cruzar un paso de peatones, ante cómo coger una rotonda, cómo meterte en una rotonda y cómo tomarla, ¿vale? Los carriles. Todo esto son las partes más tácticas. Pero también, por ejemplo, nosotras en la evaluación les planteamos unas situaciones que tiene que resolver, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, le podemos, no sé, podemos indicarle que vaya a una zona de centro comercial, a un parking, y decirle, pues mira, en este sitio quiero que estaciones lo más cerca posible de la entrada del supermercado tal. Entonces, la persona ve el supermercado y tiene que hacer lo necesario para llegar hasta allí, obviamente cumpliendo con todo lo que tiene que cumplir. Entonces, esta parte, claro, valora esa parte estratégica mientras estás conduciendo. O sea, cómo yo me planteo un objetivo y tengo que hacer todo lo posible para conseguirlo y resolver todas las cosas que pasen entre medias, ¿vale? Y también nosotros tenemos la posibilidad de captar con esta prueba cómo la persona ha ido respondiendo conductualmente a lo largo de la conducción. Si la hemos visto pues nerviosa, distraída, enfadada, si ha expresado sentir miedo, si se ha mostrado más impulsiva, ¿vale? Entonces todo este check de observación conductual también lo podemos tener. Y por último, cuando ya ha terminado de conducir, le pasamos una encuesta, ¿vale? Después de conducir, en el que le hacemos distintas preguntas a la persona, que también hay algunas que se relacionan un poco con esa conciencia del proceso y de cómo se ha visto a sí misma durante la actividad, que es, por ejemplo, pues le pides que en una escala Likert del 1 al 4 valore cómo se ha visto a sí misma conduciendo, cuál ha sido la calidad de su conducción, ¿vale? Luego cómo de difícil lo ha encontrado, etcétera, etcétera. Y por último, nosotros también, como para tener una medida un poquito más cualitativa del proceso, vemos cuál ha sido la dificultad de la ruta en función de, oye, pues las circunstancias que estás encontrado, si ha llovido, si no ha llovido, si había obra, si has cogido autovía, si no has cogido autovía, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esta prueba ya creada y habiéndola pasado a los participantes que comentó Jorge previamente, le pasamos todos estos análisis estadísticos y, bueno, por ejemplo, para la validez convergente hemos encontrado que esta prueba se correlacionaba con otras pruebas que implicaban más aspectos pues, de tipo práctico, ¿no? De decir, pues mira, tengo que realizar un plan motor, tengo que hacerlo en un determinado ritmo, en una determinada secuencia, ¿vale? Pero también correlacionó con temas atencionales, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que los resultados son interesantes. También hemos visto que la EDEC, cuando es pasada en vehículo, puede explicar casi un 60% de la variancia de lo que es el juicio de la profesora de autoescuela, ¿vale? Y si es en simulador, pues hasta el 40%, ¿vale? O sea que en vehículo parece que es mejor evaluar inicialmente.
Y luego, efectivamente, pues la EDEC también discriminó entre personas con ACV y personas sin diagnóstico neurológico, ¿vale? Controles. Y por último, hemos podido también determinar puntos de corte, también con estos porcentajes de predicción del juicio de la profesora de autoescuela, que nos indican, ¿no?, que si tú tienes de un 111 para arriba, pues la persona es muy probable que vaya a ser apta en una evaluación de conducción, ¿no? Si es de 83 hacia abajo, pues es muy probable que no vaya a ser apta. Y lo interesante, que es como lo que comentaba Jorge antes en la tricotomización, es que nosotros nos interesa siempre dejar una parte gris, una parte de dudoso. ¿Por qué? Porque obtener un apto es complicado, o sea, tienes que tener pues muchas habilidades bien intactas para tú poder conducir bien sin ninguna duda. Y un no apto, pues oye, hay que estar también bastante mal para tener un no apto. Entonces, ¿qué nos hace tener esta ventana gris, esta ventana dudosa? Pues nos abre la posibilidad a los clínicos de decir, esta persona ahora mismo tal vez no está preparada para conducir, pero habiendo valorado esto y esto y esto y esto y sabiendo qué es lo que está fallando aquí, podemos ofrecerte una intervención individualizada para poder conducir en un futuro, ¿vale? Ay, que me hago. Entonces, en un futuro, pues te volveremos a evaluar y veremos si después de esta intervención ha mejorado y tú ya puedes ser apto para conducir, ¿vale? Pero es muy importante esta parte dudosa y por eso también, Jorge, cuando explicaba lo de la tricotomía y veíais que había tantos indeterminados, es normal porque nosotros lo que queremos es ver esta ventana de dudosos que tal vez pueden conducir, pero necesitan todavía de un poquito más para poder hacerlo. Dar un apto es también arriesgado, porque estás diciendo sí o sí que tú puedes conducir sin ningún problema. Y a todos nosotros, obviamente, pues nos cuesta mojarnos en una actividad tan compleja y peligrosa como puede ser la conducción. Entonces, para ser apto tienes que estar muy seguro. Y por eso estos límites de apto, por ejemplo, en la tricotomía que dijo Jorge, son límites muy pequeños. Se te tiene que dar la prueba de lujo para que yo pueda asegurar 100% que tú sí puedes conducir ahora mismo, ¿vale? Entonces, este sería como el panorama general, ¿vale?, de cómo se quedó al final todo nuestro protocolo, ¿vale? Este protocolo, que ahora María os comentará dónde lo podéis encontrar. Esto no se ve, ¿no? El ratoncillo. Bueno, este protocolo lo hemos intentado diseñar para que diferentes clínicos con diferentes situaciones puedan intentar aplicar, aunque sea lo más mínimo, ¿vale? Entonces vosotros tenéis, por un lado, o sea, lo principal es, si vosotros tenéis la capacidad, pasar las pruebas en carretera y la prueba fuera de carretera. Eso sería lo ideal y con eso tendríais una valoración completísima de la conducción, con un porcentaje de acierto del juicio bastante alto, ¿vale? Ahora, si no es posible que podáis pasar todo el protocolo por tiempo, por recursos, por dinero, lo que sea, pues preguntaros, ¿podéis tener la capacidad de coger un coche o un simulador para valorar el desempeño de la persona? Si es que sí, adelante, pasar la EDEC tanto en simulador como en coche y ya tenéis una prueba de observación del desempeño que es maravillosa. Ahora, si no podéis contar con esta parte de la observación del desempeño, pues hacemos lo que es toda esta parte fuera de carretera, ¿vale? Para todas estas personas que no podéis salir de clínica o que no tenéis mucho tiempo, pues hacéis todo este proceso de tricotomía que os comentó Jorge, ¿vale? Entonces tenemos ya puestas estas valoraciones que, como bien has dicho, han demostrado, ¿no?, pues tener mayor capacidad para clasificar o predecir estos resultados de la profesora de autoescuela, ¿vale? Y entonces podéis empezar con la UFOP 2, que era la que más podía clasificar este tipo de personas, ¿vale? Entonces empezáis con esa, ¿vale? Si os sale un resultado dudoso, pues vais a la siguiente, ¿vale? Si aquí sale dudoso, vais a la siguiente. Y así hasta obtener un resultado determinante, ¿vale? Si sale dudosa en todas, pues lo que nos está diciendo no es que la persona no pueda conducir. Lo que nos está diciendo es que tal vez necesitamos valorar de otra manera que sea más sensible o que la persona necesita un poco de entrenamiento para poder volver a conducir previamente. Dale, María. Vale, y ya, bueno, por terminar también, pues nada, deciros que todo esto, bueno, nosotros hemos hecho una página web que podéis escanear ahí, que se llama Conducir tras una CV, ahí también tenéis la dirección
web y bueno, ahí nosotros tenemos colgado pues todos los materiales, la prueba EDES que diseñó Ana, la COMAP que diseñó Lucía y todas las pruebas que, bueno, al menos indicándolas. Las que no son nuestras, quiero decir, las que no hemos diseñado nosotros, simplemente las hemos indicado y también os planteamos la ruta que tendríais que seguir para conseguirla, ¿vale? Y luego después también tenéis el protocolo de valoración para conductores con accidente cerebrovascular, que es un manual, bueno, un documento que hicimos con los resultados que hemos expuesto aquí en esta exposición para la Dirección General de Tráfico y está colgado en su página y ahí también tenéis el código QR por si queréis descargarlo. Y si queréis conocer más de la conducción, porque a lo mejor esta exposición os ha sabido a poco, ¿vale? Pues hay un episodio en el podcast de Hablando de Todo con Ana, que Jorge entrevista a Ana y que durante 2 horas y 49 minutos podéis profundizar y conocer la actividad de conducción y este protocolo en personas con ACV. Y nada más. Sigue. Ah, bueno, perdón. Y solo esto, es que veo que vamos igual un poquito justo de tiempo. Bueno, que también creo que lo ha comentado Jorge o Ana, actualmente tenemos un proyecto en vigencia financiado también por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la tesis doctoral que está realizando Jorge de déficit cognitivo, envejecimiento y evaluación de la conducción en personas mayores y en personas con deterioro cognitivo leve. Es decir, lo que nosotros queremos es trasladar todos estos hallazgos y estos resultados no solo a personas con ACV, sino también a personas mayores, que también vemos que es un colectivo bastante vulnerable y que tampoco se sabe bien cuáles son las actitudes que se mantienen para seguir conduciendo, y en especial para esas personas que tienen deterioro cognitivo leve, que también, bueno, pues que no hay respuestas claras acerca de qué evaluación podría predecir más esa actitud para conducir. Y ahora creo que sí. Aquí tenemos una foto de todo el equipo y bueno, aquí tenéis nuestros correos electrónicos, no hemos puesto el de Jorge porque ahí se nos ha olvidado, pero bueno, que si nos escribís también se lo hacemos llegar a Jorge, a Lucía, a Candy y nada más. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o alguien quiere comentar algo. Se han dormido todos, tío. Muchísimas gracias, María, Ana, Jorge, por vuestra excepcional presentación. Es un lujo el poder compartir este rato en este congreso con vosotras y ver cómo 3 terapeutas ocupacionales, bueno, 4 contando con Lucía y 5 junto con Candy, lideráis y lleváis a cabo un proyecto tan potente y tan interesante como este. Además, como terapeutas ocupacionales, creo que sois el mejor perfil para poder hacer este análisis de la actividad y del desempeño. Por mi parte, enhorabuena. Sabe a poco esta hora. La verdad es que yo me he quedado con ganas de más. Si alguno de los asistentes tiene alguna duda, podéis dejarla por el chat y se la transmitimos a cualquiera de ellas. Claro, si queréis hacer alguna pregunta o algo. Muchos comentarios dando las gracias. Sí. Gracias. Y felicitando por vuestro trabajo. Gracias a todos y a todas. Hombre, lo importante aquí es que sepáis que lo que dijo María, sobre todo, que en esa página web que tenemos, es que nuestro proyecto lo que intenta es abrir estas puertas de la conducción. Entonces, queremos que todo lo que produzcamos, en la medida de lo posible, sea gratuito y que se pueda difundir de forma libre a todo quien quiera aprender a hacerlo o quien quiera utilizarlo. También nosotros estamos siempre abiertos a que si tenéis dudas o lo que sea, que contactéis con nosotros, que nos digáis, mira, es que quiero aplicarlo, pero no tengo dudas o no sé bien cómo hacerlo. Pues cuando queráis, contactáis con nosotros, ayudamos o asesoramos, lo que haga falta. Si es que el objetivo de nuestro proyecto es que por fin se empiece a visibilizar el tema de la conducción y se empiece a poder trabajar en ese tema. Que los profesionales tengáis recursos y que los usuarios tengan el derecho a acceder a algo a lo que deberían acceder. Entonces, pues lo que queráis, estamos aquí.
dice mucho también que lo queráis compartir con todos, porque muchas veces con estos temas de universidad, financiación, muchas veces no es fácil el que tenga un acceso libre para todos. Así que también felicidades por todo el trabajo de difusión que estáis haciendo. Y ojalá eso sea aplicable en el día a día, en muchas clínicas, hospitales y forme parte al final de los protocolos de actuación de muchos lugares. Pregunta Agnes, ¿qué consecuencias legales pueden tener las personas con ACV que conducen sin tener validación? Sí, eso tiene tela. Eso, claro, bueno, eso no solamente, para que lo sepáis también, ¿vale? No solamente se aplica a la gente con ACV, es que supuestamente siempre que tienes, como dijo María, siempre que tienes un tema de salud que puede influir en tu conducción, como ciudadanos estamos obligados a informarlo, ¿vale? Te vas a un centro de reconocimiento de conductores, informa, por ejemplo, yo ahora tengo gafas, pues tengo que ir a informar de que yo ya no veo bien para conducir, entonces yo tengo que conducir con gafas, ¿vale? Con una persona con ACV pasa igual. Yo tengo una ACV y cuando se pasa mi año, que legalmente está estipulado así en el BOE, que no puedo conducir antes del año, pues cuando pasa el año tengo que ir a informar y ya verán, ¿no? Si me renuevan, si no, si me renuevan con limitaciones, con adaptaciones y bla, bla, bla. Entonces, partiendo de ahí, las personas, como bien ha dicho María antes, que habitualmente ahora pues cogen y se ponen a conducir sin haber informado de este estado previo, pues mira, inicialmente, mientras tengan el permiso en vigor, si no pasa nada, pasan totalmente desapercibidos, ¿vale? Pero si pasa algo mientras ellos conducen, si ellos atropellan a alguien o tienen un accidente, pero aunque no le hagan daño a nadie o no le hagan daño a terceros ni nada, el problema sobre todo suele estar en los seguros, ¿vale? El seguro pues te va a poner problemas obviamente para cubrirte o incluso te van a inculpar aunque no haya sido culpa tuya, pero te pueden cargar con consecuencias. Y si el accidente que ocurre tiene víctimas o daño a terceros o lo que sea, allá incluso se puede ir hasta por lo penal. La otra persona tiene derecho de hacer ese tipo de denuncias y de ir por lo penal porque estabas conduciendo sin estar reconocida la dificultad que tienes para conducir. Entonces, puede ser bastante grave, sí, las consecuencias que tengan. Vamos, la idea es que nosotros no lo hemos dicho en la presentación, pero en la página web también hemos hecho como una especie de esquemita, ¿vale? Para un poco también dar información a los clínicos, ¿no? A las terapeutas ocupacionales para que puedan conocer cuáles son los pasos que una persona con ACV tendría que seguir para informar y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, si pues, las terapeutas que estáis aquí, si estáis trabajando en clínica y podéis transmitírselo, informar a los pacientes, yo creo que eso también es una labor nuestra como profesionales de la salud, es decir, informar a la gente acerca de las cuestiones legales que tienen que también asumir como personas responsables que son, ¿no? Y una de las cosas, como dice Ana, es informar de la condición de salud, ¿no? Familiares, a los pacientes, a todo quien esté implicado, ¿no? ¿Puedes responder esa pregunta? ¿Podría tráfico tener en cuenta esta evaluación de cara a renovar un permiso? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. A ver, es que el problema es que, bueno, las evaluaciones que ahora mismo, ¿nos seguís viendo? Sí, se quita. Ah, vale. Es que se quita para Las evaluaciones que ahora mismo están haciendo los instructores de conducción, bueno, pues están basadas en unas cuestiones de reglamentos internos y demás, que yo creo que no son pruebas científicas, sino simplemente son pruebas, pues bueno, pues que a ellos les han servido un poco para determinar el acto y no acto, ¿no? Es decir, ahí no podemos entrar, pero es cierto que la DGT se ha mostrado como, bueno, pues el hecho de que pues, nos hayan financiado un contrato menor y de que también ese manual esté publicado, de alguna forma nos está un poco manifestando pues su interés en esto, ¿no? Y yo creo que en ir mejorando y en ser un poco más rigurosos
a la hora de hacer estas pruebas. No tanto en los CRC, porque los CRC en realidad no, sobre todo la prueba de ANA de la EDES, que sí que es observacional y que necesita que la persona se vea, ¿no?, conduciendo en un coche, un simulador, pero sí en la autoescuela. Entonces, claro, tendríamos que hacer más trabajo. Yo creo que esto ha sido como una pequeña piedrecita que hemos lanzado, ¿no? Y que en realidad, pues eso, que la DGT se ha mostrado interesada, pero que, bueno, aquí tendríamos que tener un mayor trabajo para que en realidad, pues este tipo de pruebas, algunas pruebas que sí que tengan un respaldo científico, puedan ser utilizadas, ¿no?, principalmente en la autoescuela. Entonces, a día de hoy no sabemos si en un futuro con más trabajo también nuestra muestra ha sido limitada, eso también tenemos que saberlo, o sea, son 45 personas con ACV, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco yo creo, ¿no? Pero bueno, creo que vamos un poco en el camino y como dice Ana, si alguna de vosotras está interesada en trabajar en esta temática o en otra, pero que os interesa la conducción, poneros en contacto con nosotros, consultar la página y que yo creo que un poco entre todas también, pues bueno, pues si hay gente trabajando en esto y también tenemos contacto con la DGT y la DGT, bueno, es consciente también de todos estos trabajos más rigurosos, pues a lo mejor también pues decide un poco protocolizar o hacer más rigurosas esas pruebas que están pasando, ¿no? Hombre, yo añadiría que el protocolo ese que ha mostrado María, que está subido en la página web de la DGT, está subido en una parte en la que ponen como distintos documentos, distintos protocolos que son recomendaciones para los centros de reconocimiento de conductores. Entonces, claro, los centros de reconocimiento de conductores, como bien ha dicho ella, tienen como sus protocolos de valoración, que aún así nunca los pasan enteros, siempre pasan pasan como las 2 o 3 pruebas básicas que son medianamente obligatorias y las que no son pasan 3 kilos, porque claro, al final son centros privados adscritos a una organización pública, pero que ellos tienen que tener provecho, por decirlo así. Entonces no van a dedicarse 1 hora a cada usuario que venga o 2 horas, aunque eso sea lo correcto. Entonces, la DGT tiene subido un montón de protocolos y de recomendaciones y de, por ejemplo, la nuestra, para que se sepa que eso es lo que deberían hacer para hacerlo del todo bien, pero al final cada centro privado decide cómo evaluar, si lo hace un poco más riguroso o lo hace sobre lo básico. Y muchas veces lo que ocurre es que hacen lo básico y por no asumir más directamente derivan a esa persona a tráfico y que tráfico se encargue de la decisión. Entonces, bueno, hay una parte buena que es que tenemos el protocolo ahí y está recomendado por la DGT y la parte mala es que no podemos obligar a los centros privados a hacer una valoración como sabríamos que se debería hacer. Y vosotras, antes de embarcaros en toda esta aventura de este proyecto, generar los protocolos, todas las validaciones y demás, ¿consultasteis previamente esos otros protocolos o recomendaciones que hay en la DGT para ver lo que había hecho, dónde estaba el gap, aunque ya María ha justificado todo muy bien con los gaps que había? Pero para ver un poco por dónde se podía abordar o si había algo dentro del ACV, que al final ha sido la población en la que más os habéis centrado, aunque lo vayáis a ampliar. Sí, claro. Hicimos unas revisiones bastante extensas a nivel de español y a nivel también internacional, sobre todo para ver, ¿no?, qué se recomienda, cuáles eran los mejores tipos de evaluación. Y bueno, y es lo que nos sorprendió, que en España estaba totalmente pañales, cuando hay otros países en los que tienen ya evaluaciones muy competentes, tanto en carretera como fuera de carretera, llevan años implementándolas, trabajan, de hecho, son los terapeutas ocupacionales las figuras principales de valoración de la conducción en estos países y trabajan directamente en contacto con los instructores de autoescuela. O sea, es que son los dos los que determinan la aptitud de la persona, no es ni siquiera solamente el instructor o el evaluador de la autoescuela, ¿sabes? Entonces, hay países en los que esto está avanzadísimo y de una forma maravillosa. Y en España es que directamente es que ni existía valoración, o sea, es que no había nada. Entonces, lo que tiene puesto la DGT son protocolos generales
o cosas que no estaban testadas específicamente para distintos tipos de poblaciones. Entonces, claro, faltaba algo, claro, que demuestre, ¿no? Que, por ejemplo, que sea predictivo de lo que luego te vas a encontrar en la realidad o de que realmente funcione para evaluar bien y de forma sensible a las distintas poblaciones. Porque las evaluaciones generales, pues, muchas veces no captan lo que tienen que captar. Yo no sé, no recuerdo ahora mismo alguna prueba que decían, pero a lo mejor, yo qué sé, el Minimental. Sí. El Minimental puede ser, claro. Sí. Bueno, vale, pero ¿qué información te da, no? Si ya además sabemos que da, bueno, es bastante limitado. Y como dice Ana, y ya no es solo lo que pongan, sino luego después lo que hagan, ¿no? Quiere decir que a lo mejor la DGT es bastante laxa con que los CRC utilicen lo que quieran y entonces al final los CRC son una empresa, pues ya no lo hago. Entonces al final, si no eres como muy determinante, al final la gente, bueno, pues de los centros privados ellos van a sacar un poco, ¿no? Toda la cuestión más económica, más que otra cosa. Sí, eso ya sería un debate ético entre el dinero, la responsabilidad. Sería otro melón. Y luego ya como un último mensaje que sí que me gustaría lanzar, porque es que es verdad que siempre pensamos que es verdad que dar un acto a alguien que no tenga capacidad es muy arriesgado y a nosotros este proyecto también, pues tenemos que tener el respeto por lo que dice Ana y Jorge, que además sale, es que no es una cosa que nosotros busquemos, es que estadísticamente sale esa zona de indeterminado, ¿no? Porque es que en realidad no tenemos las pruebas de precisión exactas para saber si una persona realmente podría conducir en todas las circunstancias, o sea, es que son muy difíciles. Entonces, eso es verdad que ha regado, pero también lanzaría otro mensaje de que también es muy injusto, ¿vale? Quitarle un carnet de coche a alguien que sí es capaz. Muy injusto y que además impacta mucho, pues como he dicho inicialmente, en la autonomía y en el rol que tiene la persona, ¿no? Entonces, también este proyecto creemos que es importante por eso, porque en realidad hay gente que puede conducir, lo que pasa es que como no tenemos pruebas para saber que pueden conducir, pues a lo mejor también por miedo de ellos, por miedo de la familia, por miedo del profesional, no conduce. Y esa gente, bueno, pues eso va a impactar en su salud mental. La gente es que hay estudios acerca de eso, ¿no? Entonces, quiero decir que creo que por un lado o por otro hay que tener cuidado. Siempre. Y como profesionales sanitarios creo que tenemos que tener consideración también con estas personas que no lo hacen, pero igual podrían hacerlo. Totalmente, es muy buena reflexión a modo de cierre de la ponencia para que cada uno le demos una vuelta y lo apliquemos y lo tengamos en cuenta. Pues si nadie más tiene ninguna duda, agradeceros de nuevo, María, Ana Clara, Jorge, también a las personas como Lucía y Cándida que no están presentes, pero que han puesto un gran granito de arena en este trabajo y ojalá podamos volver a contar con todas vosotras en futuras ediciones, hablándonos pues de los progresos que tiene este proyecto, con otras poblaciones como las que está estudiando Jorge y transmitiros el agradecimiento por parte del comité, de los asistentes y enhorabuena y mucho ánimo para seguir con este proyecto. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. A los asistentes os recuerdo que a las 5 tenemos la ponencia de terapia ocupacional y entrenamiento para la autonomía en lesión medular a cargo de Belén y Anabel. Así que no os descuidéis que enseguida estamos aquí de vuelta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.